En plena guerra, los altos mandos nazis diseñaron un plan que parecía imposible: atacar directamente a Estados Unidos. No era propaganda ni una amenaza vacía. Era un proyecto real, concebido en mapas, documentos y cálculos militares. La estrategia incluía submarinos cruzando el Atlántico, bombarderos de largo alcance y un ataque sorpresa sobre ciudades clave. Ingenieros alemanes trabajaban en armas capaces de llegar hasta el continente americano. El objetivo era claro: golpear el corazón industrial y político de la nación que se había convertido en el principal enemigo del Reich. Aunque la ejecución nunca pasó de la fase de preparación, los recursos y la planificación revelan hasta qué punto el régimen estaba dispuesto a extender la guerra más allá de Europa. ¿Hasta dónde estuvo realmente cerca esta invasión? ¿Qué obstáculos impidieron que el plan se llevara a cabo? ¿Y qué habría ocurrido si la operación hubiera sido posible? El sueño imposible: Hitler frente al gigante americano. En el año 1941, Europa se encontraba bajo el dominio de una maquinaria militar que había transformado la naturaleza del conflicto moderno. Adolf Hitler observaba desde su cuartel general un continente que había logrado someter en menos de 2 años. Polonia había sido ocupada en cuestión de semanas. Francia había caído en la primavera del año anterior después de apenas 6 semanas de combates. Y la Wehrmacht había demostrado un nivel de coordinación y movilidad que sorprendía a todos los observadores. Las divisiones acorazadas habían atravesado las Ardenas, rodeado las defensas francesas y alcanzado la costa del Canal de la Mancha. Dinamarca y Noruega habían sido ocupadas, los Países Bajos y Bélgica habían quedado bajo control alemán, y las campañas en Yugoslavia y Grecia habían concluido con victorias rápidas y decisivas. A partir de junio de aquel año, la Operación Barbarroja había abierto el frente oriental con la invasión de la Unión Soviética. Los primeros meses habían estado marcados por un avance sostenido de cientos de kilómetros hacia el interior del territorio soviético. Kiev había sido tomada, Smolensk estaba en manos alemanas, y las fuerzas del Reich se aproximaban a Moscú, Leningrado y las regiones petrolíferas del Cáucaso. El territorio bajo control alemán se extendía desde el Cabo Norte en Noruega hasta los Pirineos y desde el Atlántico hasta las llanuras de Ucrania. Solo Gran Bretaña resistía, aislada en sus islas y dependiente de los suministros procedentes de América. La Luftwaffe había intentado doblegarla con bombardeos continuos mientras la guerra submarina en el Atlántico amenazaba las rutas marítimas que mantenían su resistencia. En este escenario de supremacía militar, Hitler dirigía parte de su atención hacia un objetivo que había estado presente en su pensamiento desde los años 20, los Estados Unidos. Su percepción de aquella nación no se limitaba a considerarla un adversario militar en potencia. América representaba algo más complejo dentro de su visión del mundo y de la lucha por la hegemonía futura. La experiencia personal de Hitler en la Gran Guerra había marcado esta visión. En el verano de 1918, durante la Segunda Batalla del Marne, había tenido contacto con tropas estadounidenses. Entre ellas, recordaba a 2 soldados cuya apariencia se ajustaba a lo que él consideraba el ideal nórdico. A partir de esa impresión, construyó una interpretación sobre el potencial demográfico de los Estados Unidos, convencido de que aquel país había recibido durante generaciones a los europeos más decididos, capaces de abandonar sus tierras de origen y establecerse en un continente nuevo. En esa lógica, la población americana era el resultado de una selección que había concentrado a los descendientes de los europeos más fuertes en un territorio con abundantes recursos. Esa combinación, reforzada por el crecimiento económico y la expansión territorial, convertía a Estados Unidos en un reservorio de lo que Hitler llamaba sangre aria. Las leyes de inmigración vigentes en aquel país reforzaban, en su opinión, esta percepción. El Acta de 1924 había establecido cuotas estrictas que reducían la entrada de grupos provenientes del sur y del este de Europa, limitando la llegada de judíos, italianos y pueblos eslavos, al tiempo que prohibía prácticamente la inmigración asiática. Hitler había elogiado esas medidas en su obra publicada en los años 20, viéndolas como un ejemplo de cómo preservar la composición racial de un pueblo.
A esta legislación se sumaban las leyes estatales contra el mestizaje, presentes en lugares como Virginia y California, que prohibían los matrimonios entre personas de distintas razas e imponían el registro de la pertenencia racial en las licencias matrimoniales. También destacaban las disposiciones de segregación en vigor en el sur de los Estados Unidos, conocidas como leyes Jim Crow, que mantenían separadas a comunidades blancas y negras en la vida pública. Estas prácticas habían sido objeto de estudio en Alemania durante la redacción de las leyes de Nuremberg en 1935. La visión de Hitler sobre América no se limitaba a identificarla como una amenaza futura. Consideraba que aquel territorio podía aportar recursos humanos y materiales a un proyecto global de reorganización. La población de origen europeo, el extenso espacio geográfico y la existencia de precedentes legales de clasificación racial situaban a Estados Unidos en una posición particular dentro de sus planes estratégicos. En público, Hitler insistía en negar cualquier intención de agresión contra el continente americano. En entrevistas concedidas a periodistas internacionales, había descrito como fantasiosa la idea de invadirlo, equiparándola a una expedición hacia la Luna. Sin embargo, esa retórica contrastaba con las iniciativas que ya se desarrollaban en Alemania. Los ingenieros recibían instrucciones para diseñar bombarderos de largo alcance, los astilleros trabajaban en proyectos de flotas oceánicas y los planificadores militares analizaban la viabilidad de establecer bases en el Atlántico. La contradicción entre el discurso oficial y los proyectos en marcha reflejaba un cálculo estratégico. En 1941, Alemania no tenía capacidad para enfrentarse simultáneamente a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos. El esfuerzo bélico en el frente oriental consumía la mayor parte de los recursos disponibles, y un choque prematuro con América habría puesto en riesgo los objetivos inmediatos en Europa. No obstante, la perspectiva de largo plazo se mantenía intacta. Hitler estaba convencido de que una vez consolidado el dominio sobre Europa y derrotada la Unión Soviética, el enfrentamiento con Estados Unidos sería inevitable. En su interpretación, solo podían quedar dos modelos de organización mundial, el del Tercer Reich y el del sistema americano. La desventaja territorial frente a Estados Unidos, cuyo espacio superaba ampliamente al alemán, no parecía insuperable si Europa quedaba unificada bajo un mando centralizado. Con la población combinada del continente y los recursos industriales extendidos desde el Atlántico hasta los Urales, Alemania creía poder alcanzar la base necesaria para sostener un conflicto de alcance global. En ese sentido, Estados Unidos aparecía simultáneamente como rival y como objetivo. Su control podría completar el proyecto de reordenamiento mundial iniciado en Europa. La capacidad industrial, los recursos naturales y la estructura poblacional lo convertían en una pieza clave dentro de esa concepción. A medida que avanzaba la campaña en el este, los proyectos destinados a preparar una futura confrontación con América no fueron abandonados. Se mantenían activos en la sombra, como parte de una estrategia que solo se revelaría si la situación en Europa alcanzaba la consolidación que Hitler esperaba. El tiempo demostraría si ese plan podía llegar a materializarse o si quedaría como uno de los tantos proyectos imposibles que nunca pasaron de los despachos militares. Plan Z, la Armada del Reich que nunca llegó al mar. En enero de 1939, Adolf Hitler aprobó el programa naval más ambicioso que Alemania hubiera concebido hasta ese momento. El denominado Plan Z preveía la construcción de una flota oceánica destinada a desafiar a la Royal Navy y asegurar la proyección alemana en el Atlántico. El propósito consistía en convertir a la Kriegsmarine en una fuerza equilibrada capaz de sostener operaciones lejos de las costas europeas. El gran almirante Erich Raeder, comandante en jefe de la Marina alemana, había diseñado el proyecto con un horizonte temporal de una década. Los astilleros debían producir acorazados, portaaviones, cruceros de batalla, cruceros pesados y ligeros, destructores y una gran fuerza submarina que en conjunto permitiría rivalizar con las armadas británica y estadounidense hacia finales de la década de los 40. El fundamento estratégico radicaba en que Alemania no podía aspirar a la condición de potencia global, confiando únicamente en la guerra terrestre. El control de las rutas oceánicas determinaba el acceso a materias primas, el comercio internacional
y la capacidad de extender operaciones hacia otros continentes. Sin supremacía naval, cualquier expansión quedaba limitada al ámbito europeo. El estallido de la guerra en septiembre de 1939 alteró por completo estas previsiones. Las campañas inmediatas en tierra absorbieron los recursos industriales y materiales necesarios para sostener la producción naval a gran escala. La construcción de buques de superficie requería años de trabajo y enormes cantidades de acero, al tiempo que ocupaba astilleros indispensables para la fabricación de material bélico urgente. En el inicio de las hostilidades, la Kriegsmarine disponía de un número reducido de unidades modernas. Los acorazados Scharnhorst y Gneisenau, junto con el crucero de batalla Admiral Graf Spee, representaban la parte más avanzada de su flota de superficie. Frente a ellos, la Royal Navy mantenía una superioridad abrumadora en número y tonelaje. Los navíos alemanes actuaban como incursores aislados, sin capacidad para sostener enfrentamientos prolongados contra escuadras completas. La batalla del Río de la Plata en diciembre de 1939 puso de manifiesto estas limitaciones. El admiral Graf Spee había hundido varios mercantes en el Atlántico Sur, pero terminó acorralado en aguas de Uruguay por cruceros británicos. Su capitán decidió destruir la nave para evitar su captura. Esta experiencia reforzó la percepción de que los grandes buques de superficie eran demasiado vulnerables en el marco de una guerra oceánica contra una potencia naval consolidada. En contraste, los submarinos ofrecían ventajas notables: más baratos de producir, con tripulaciones reducidas y mayor capacidad para operar en secreto. Los U-Boote demostraron eficacia al atacar el comercio marítimo británico. El almirante Karl Dönitz impulsó la táctica de las manadas de lobos, en las que varios submarinos coordinaban ataques sucesivos contra convoyes aliados. El resultado fue que, a finales de aquel primer año de guerra, el énfasis en construcción naval se desplazó hacia la producción acelerada de unidades submarinas, relegando el Plan Z a un segundo plano. La estrategia alemana se redefinió en torno a dos objetivos: aislar económicamente a Gran Bretaña mediante la guerra submarina y preparar eventuales operaciones en el hemisferio occidental. Los U-Boote extendieron progresivamente sus patrullas hacia el Atlántico Central y comenzaron a acercarse a las rutas próximas a América. En paralelo surgió la propuesta conocida como Plan Ícaro, que contemplaba la ocupación de Islandia como base avanzada en el Atlántico Norte. Su posición geográfica ofrecía un trampolín para operaciones aéreas y navales de largo alcance, con distancias que hacían viable proyectar ataques hacia la costa este de Estados Unidos. Tras la ocupación alemana de Dinamarca en abril de 1940, Islandia, aún vinculada a la corona danesa, aparecía como un objetivo alcanzable. El alto mando naval presentó estudios detallados sobre las ventajas estratégicas de controlar la isla. Aeródromos de la Luftwaffe podrían operar desde su territorio y los puertos servirían de base a submarinos y unidades de superficie. Sin embargo, la ejecución de la idea quedó supeditada a la situación militar en Europa occidental. Durante la primavera de 1940, todos los recursos se destinaron a la campaña de Francia. Tras la capitulación francesa, la atención pasó a los preparativos de la Operación León Marino contra Gran Bretaña. El Reino Unido reaccionó rápidamente al riesgo de una presencia alemana en Islandia. En julio de 1940, fuerzas británicas ocuparon la isla de manera preventiva, con el objetivo de bloquear cualquier intento de la Wehrmacht de instalarse allí. Estados Unidos respaldó la decisión y en abril de 1941 envió tropas para relevar a los británicos, meses antes de su entrada formal en la guerra. La presencia militar norteamericana consolidó el control aliado del Atlántico Norte y cerró definitivamente la posibilidad de que Alemania utilizara Islandia como base para operaciones transatlánticas. Para Hitler, la ocupación angloamericana de la isla constituyó una prueba de que Estados Unidos estaba dispuesto a actuar en defensa de su seguridad hemisférica, incluso antes de un conflicto abierto. La imposibilidad de ejecutar el Plan Ícaro limitaba severamente las opciones alemanas de proyectar fuerza hacia América. Mientras tanto, la guerra submarina alcanzaba una fase de intensidad creciente. Entre 1940 y 1941,
Los U-Boot hundieron centenares de mercantes aliados, amenazando la supervivencia misma de Gran Bretaña. Esta etapa, conocida como la Época Feliz, permitió a la Kriegsmarine operar con relativa libertad antes de que las defensas antisubmarinas se reforzaran. Los patrullajes comenzaron a extenderse hacia aguas cercanas a la costa estadounidense, donde algunos submarinos atacaron buques que navegaban sin escolta. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, esta ofensiva se transformó en la Operación Paukenschlag. Los U-Boot iniciaron ataques sistemáticos contra la navegación comercial en el litoral atlántico de Norteamérica y en el Golfo de México. La vulnerabilidad inicial del sistema defensivo estadounidense quedó en evidencia al producirse hundimientos cerca de sus propias costas. En contraste con estos éxitos submarinos, la experiencia de los grandes buques de superficie fue negativa. El hundimiento del acorazado Bismarck en mayo de 1941, tras una extensa persecución en el Atlántico Norte, convenció al propio Hitler de que las unidades de gran porte eran demasiado expuestas para operar a distancia. La pérdida de uno de los navíos más modernos de la Kriegsmarine supuso el final práctico de las ambiciones de construir una flota de superficie comparable a las potencias navales tradicionales. La concentración en la guerra submarina respondió a un cálculo pragmático. Cada acorazado requería años de trabajo y enormes recursos, mientras que un submarino podía ser construido en menor tiempo y con menor costo, generando un impacto considerable sobre el tráfico enemigo. Aún así, la idea original del Plan Z no desapareció por completo. Hitler mantenía la convicción de que, en una fase posterior del conflicto, sería necesario desarrollar una flota oceánica capaz de enfrentarse a Estados Unidos. Los astilleros alemanes continuaron investigando diseños avanzados de submarinos de gran autonomía. Se proyectaron unidades capaces de operar durante largos periodos en aguas lejanas, sin necesidad de reabastecimiento. Estos desarrollos mantenían viva la expectativa de extender la guerra naval hacia el hemisferio occidental en un futuro que dependía de la evolución del conflicto en Europa. El America Bomber, alas negras sobre Manhattan. En noviembre de 1937, Adolf Hitler visitó la fábrica de Willy Messerschmitt en Augsburgo. Durante el recorrido, el ingeniero lo condujo hasta un hangar reservado donde se encontraba la maqueta de un bombardero de dimensiones inéditas. El aparato, construido en madera para fines de presentación, estaba concebido como un prototipo capaz de cruzar el Atlántico y alcanzar territorio estadounidense. Messerschmitt explicó que aquel diseño podía llegar hasta Nueva York, lanzar su carga de bombas y regresar a Europa. Para Hitler, que observaba el modelo con interés, la distancia oceánica dejaba de ser un obstáculo imposible. El líder alemán carecía de conocimientos técnicos profundos sobre aeronáutica, pero la visión concreta de un avión destinado a transportar la guerra hasta el corazón de América le generó una convicción inmediata. Aquel encuentro transformó una idea abstracta en un objetivo que parecía alcanzable. La maqueta plantó la semilla de lo que años después se consolidaría como el programa America Bomber. En 1942, el Ministerio del Aire formalizó el proyecto mediante una convocatoria a los principales fabricantes del Reich. Las especificaciones técnicas exigían un avión con autonomía suficiente para recorrer 11.000 kilómetros, capaz de transportar entre 3 y 5 toneladas de bombas y regresar a su base europea después de la misión. El propósito estratégico era atacar objetivos simbólicos en Estados Unidos y demostrar que ninguna ciudad quedaba fuera del alcance alemán. Messerschmitt presentó el Me-264, derivado del diseño que había impresionado a Hitler. Junkers desarrolló el Ju-390, una versión de mayor tamaño del Ju-290, inicialmente concebido para reconocimiento marítimo de largo alcance. Focke-Wulf presentó el F-300, diseñado por Kurt Tank como sucesor del F-200 Condor. Daimler-Benz elaboró propuestas experimentales con motores de alta potencia y fuselajes innovadores. El Me-264 fue el primero en avanzar hacia la fase de prototipo. El diseño incluía un fuselaje alargado con depósitos de combustible de gran capacidad y alas extensas para asegurar la sustentación en vuelos prolongados. 4 motores BMW proporcionarían la potencia necesaria para un trayecto transatlántico.
En diciembre de 1942, el primer prototipo voló bajo el mando de Karl Baur. Aunque el aparato cumplía con las expectativas iniciales, los ensayos pronto revelaron problemas graves. Sobrecalentamiento de los motores en vuelos largos, deformaciones estructurales en las alas debido al peso del combustible y vibraciones que comprometían la seguridad. La viabilidad de completar misiones transoceánicas resultaba limitada. El Ju-390 alcanzó resultados más alentadores. 2 prototipos fueron construidos y uno de ellos realizó un vuelo en enero de 1944 que superó los 6.000 kilómetros. Circulan informes no confirmados de que llegó a aproximarse a la costa estadounidense antes de regresar a Europa, aunque la documentación disponible no permite corroborarlo de manera definitiva. En cualquier caso, los problemas de autonomía persistían. El desafío central de todos los proyectos era el mismo: la distancia. Cumplir con un recorrido de 11.000 kilómetros requería transportar enormes cantidades de combustible, lo que reducía la carga útil para armamento. El consumo constante de los motores durante más de 12 horas disminuía la posibilidad de conservar potencia suficiente para el regreso. Los ingenieros exploraron soluciones alternativas. Una de ellas consistía en reabastecer a los bombarderos en pleno vuelo, técnica aún experimental en 1943. Los intentos iniciales demostraron las dificultades extremas de coordinar 2 aeronaves a gran velocidad. Otra opción era utilizar submarinos como estaciones de reabastecimiento en el Atlántico. Los U-Boote transportarían combustible en superficie para transferirlo a los aviones, pero el riesgo de detección y las condiciones marítimas hacían inviable la maniobra. Se estudiaron también configuraciones conocidas como Mistel o Piggyback. El concepto planteaba que un avión de gran tamaño transportara sobre su fuselaje a otro cargado de explosivos. Una vez cerca del objetivo, la aeronave menor se separaría para atacar directamente. En algunas variantes se preveía que el piloto saltara en paracaídas antes del impacto. En otras, se planteaba la posibilidad de misiones suicidas, similares a las que Japón implementaría posteriormente en el Pacífico. El valor propagandístico de estos proyectos era central. Hermann Göring insistía en que bombardear Manhattan tendría un efecto psicológico devastador. La imagen de explosivos cayendo sobre los rascacielos de Nueva York se concebía como una demostración de la capacidad global del Reich. Documentos internos del ministerio mencionaban incluso barrios de alta concentración judía como objetivos, lo que vinculaba directamente el proyecto con la política racial del régimen. En marzo de 1943, el coronel Victor von Lossberg presentó una propuesta concreta. Planteó utilizar un hidroavión Blohm y Voss 222, apoyado por submarinos en el Atlántico que aportarían combustible y armamento. El plan preveía un trayecto hasta Nueva York, la ejecución de un bombardeo y el regreso mediante un segundo reabastecimiento en mar abierto. Aunque recibió atención inicial, la misión fue pospuesta debido a las condiciones meteorológicas y pronto quedó desfasada frente a las mejoras defensivas estadounidenses y el retroceso de la guerra submarina. Para cuando se retomaron las discusiones en 1944, la situación había cambiado. Los bombarderos aliados dominaban el cielo europeo, la escasez de combustible restringía incluso las operaciones defensivas y los submarinos ya no podían operar cerca de América. Los proyectos transatlánticos quedaron prácticamente anulados por falta de medios. Pese a ello, Hitler ordenó mantener los diseños más prometedores como prioridad técnica. Los ingenieros continuaron explorando configuraciones con motores a reacción, cuya mayor velocidad y eficiencia de consumo ofrecían una posible solución. Aunque nunca pasaron de la etapa experimental, estos modelos representaban la persistencia de una ambición: demostrar que la distancia oceánica no era un límite infranqueable para la guerra moderna. La guerra secreta, sabotaje nazi en tierra americana. Antes de la entrada formal de Estados Unidos en la guerra, el régimen nazi ya había comenzado a establecer redes de apoyo e inteligencia en territorio norteamericano. En 1936 se fundó el German American Bund, que funcionaba como una extensión ideológica del Partido Nacional Socialista en suelo estadounidense. Con sede principal en Nueva York y delegaciones en ciudades como Chicago y Milwaukee,
Organizaba desfiles con uniformes paramilitares, campamentos juveniles y concentraciones públicas. El acto más notable del Bund tuvo lugar en febrero de 1939 en el Madison Square Garden, donde cerca de 20.000 asistentes presenciaron discursos en un escenario adornado con retratos de George Washington junto a banderas con esvásticas. Aunque la organización se presentaba como un movimiento patriótico de preservación cultural, el FBI ya había comenzado a vigilarla por sospechas de colaboración con agentes del Reich. La Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, utilizaba estas redes para reclutar colaboradores entre ciudadanos estadounidenses de origen germano. Algunos eran inmigrantes naturalizados, otros pertenecían a familias de segunda o tercera generación. Las tareas incluían recopilar información sobre industrias estratégicas, puertos, movimientos militares y avances tecnológicos. La actividad fue detectada en varias ocasiones. Uno de los casos más conocidos fue el del coronel Fritz Duquesne, cuya red de espionaje fue desarticulada tras obtener documentos clasificados. Filmaciones encubiertas mostraron intercambios de material sensible y fueron utilizadas para alertar a la opinión pública. En 1942, Alemania decidió pasar del espionaje a la acción directa mediante la Operación Pastorius. El plan consistía en infiltrar comandos en territorio estadounidense para destruir instalaciones industriales y de infraestructura. La operación recibió su nombre en honor a Francis Daniel Pastorius, colono alemán del siglo XVII en Pensilvania. El simbolismo buscaba reforzar la conexión histórica entre ambos países. El primer grupo partió del puerto del Orient a bordo del submarino U-202. 4 agentes especialmente entrenados desembarcaron en la madrugada del 13 de junio en una playa de Long Island, vestidos con uniformes alemanes para invocar la condición de prisioneros de guerra en caso de captura inmediata. Tras llegar a tierra, enterraron explosivos y equipos en la arena antes de cambiarse a ropa civil. Durante la operación fueron descubiertos por un guardacostas, John Cullen. El líder del grupo, George John Dash, intentó sobornarlo para evitar un informe, pero el marino notificó de inmediato el incidente a sus superiores. Al mismo tiempo, un segundo grupo desembarcaba en Ponte Vedra Beach, Florida, transportado por el submarino U-584. En total, 8 agentes debían coordinar ataques contra fábricas de aluminio, plantas químicas, presas hidroeléctricas, redes ferroviarias y también objetivos civiles como la estación Grand Central de Manhattan o la tienda Macy's. La intención era golpear infraestructuras críticas y símbolos de la vida urbana estadounidense para generar un fuerte impacto psicológico. El plan se vino abajo por una decisión inesperada. Dash viajó a Washington y se presentó voluntariamente en las oficinas del FBI. Allí reveló la existencia completa de la operación, detallando nombres, ubicaciones de explosivos y planes de ataque. Su motivación era obtener clemencia personal y posibles beneficios económicos. La información permitió al FBI arrestar en pocos días al resto de los saboteadores en Nueva York y Chicago. Todo el material oculto en Long Island y Florida fue recuperado, incluyendo explosivos, detonadores y dispositivos incendiarios fabricados en Alemania. El presidente Franklin D. Roosevelt ordenó que los detenidos fueran juzgados por un tribunal militar en Washington. El proceso se llevó a cabo en secreto, bajo estrictas medidas de seguridad. En agosto de 1942, 6 de los acusados fueron condenados a muerte y ejecutados en la prisión del Distrito de Columbia. Dash fue sentenciado a 30 años y Ernest Burger a cadena perpetua, ambos por haber colaborado con las autoridades. En 1948, los dos fueron liberados y deportados a Alemania. El caso Pastorius fue utilizado como demostración pública de la capacidad estadounidense para enfrentar el espionaje enemigo. J. Edgar Hoover destacó el éxito del FBI en la detención de los saboteadores, aunque minimizó el hecho de que la operación había sido neutralizada principalmente gracias a la delación de Dash. La propaganda oficial convirtió el episodio en un ejemplo de vigilancia y determinación nacional. La percepción de amenaza se extendió más allá de Estados Unidos. Washington presionó a gobiernos latinoamericanos para vigilar a las comunidades germanas y elaborar listas de residentes sospechosos de mantener vínculos con el Reich.
Miles de personas fueron deportadas a Estados Unidos y recluidas en campos de internamiento, junto con ciudadanos estadounidenses de ascendencia alemana, catalogados como extranjeros enemigos. Se calcula que fueron alrededor de 11.000, muchos de ellos sin pruebas de actividades ilegales. Tras Pearl Harbor, el German American Bund fue disuelto y sus dirigentes arrestados. Los archivos de la organización fueron incautados y analizados, revelando conexiones financieras y comunicaciones directas con Berlín. En paralelo, el FBI expandió sus operaciones de contrainteligencia, desarrollando nuevas técnicas de interceptación de mensajes y protocolos de vigilancia sobre comunicaciones internacionales. El gobierno impulsó también campañas de concienciación. Películas, documentales y carteles advertían sobre la posibilidad de espías en cualquier lugar, fomentando la idea de vigilancia ciudadana permanente. La población fue alentada a reportar actividades sospechosas, generando un clima de alerta que se extendió durante toda la guerra. Los intentos posteriores de la Abwehr de introducir agentes en territorio estadounidense encontraron un escenario mucho más hostil. Los patrullajes costeros se incrementaron, se desplegaron radares en puntos estratégicos y los puertos fueron sometidos a controles más estrictos. Ante estas dificultades, Alemania centró sus esfuerzos en la guerra submarina contra el tráfico marítimo en el Atlántico, dejando de lado la posibilidad de repetir operaciones de infiltración a gran escala. La apuesta de los cohetes, el misil que quiso cruzar el océano. En julio de 1943, cuando la Luftwaffe había perdido la iniciativa estratégica y la Kriegsmarine veía restringida su capacidad en el Atlántico, Adolf Hitler recibió en su cuartel general de Wolfschanze a dos ingenieros que le presentaron una propuesta tecnológica inédita. Werner von Braun y Walter Dornberger llevaron una filmación en la que se mostraba el lanzamiento de un cohete capaz de alcanzar altitudes y velocidades nunca logradas por otro artefacto humano. El proyectil que aparecía en las imágenes sería conocido como el B-2, el primer misil balístico operativo de la historia. Su capacidad de volar a velocidad supersónica y seguir una trayectoria balística lo hacía inmune a las defensas antiaéreas existentes. El concepto representaba un salto técnico que alteraba las reglas de la guerra a distancia. Impresionado por la demostración, Hitler escuchó la propuesta de un desarrollo más ambicioso, un cohete intercontinental capaz de alcanzar objetivos en Estados Unidos. El proyecto, designado A9, A10, consistía en un sistema de 2 etapas con alcance superior a 5.000 kilómetros, suficiente para transportar una cabeza explosiva desde Europa hasta la costa este de América. El centro de Peenemünde, en la costa báltica, se convirtió en el eje de los experimentos. Allí funcionaban talleres, laboratorios y rampas de lanzamiento bajo estrictas medidas de seguridad. La inteligencia británica, sin embargo, logró detectar el lugar mediante reconocimiento aéreo y la colaboración de la resistencia polaca. En la noche del 17 al 18 de agosto de 1943, la Royal Air Force ejecutó la Operación Hydra. Casi 600 bombarderos arrojaron más de 1.700 toneladas de explosivos sobre el complejo, destruyendo instalaciones, eliminando personal especializado y retrasando los trabajos durante meses. La magnitud del ataque obligó a trasladar la producción a instalaciones subterráneas. Heinrich Himmler tomó el control del programa y lanzó el proyecto Cement, destinado a excavar galerías en los Alpes austríacos para fabricar cohetes bajo tierra. El lugar elegido fue Ebensee, en la región del Salzkammergut. Miles de prisioneros de campos de concentración fueron enviados para ejecutar la obra en condiciones extremas. Temperaturas cercanas al punto de congelación, humedad elevada, ventilación insuficiente y raciones mínimas. La tasa de mortalidad era elevada desde el inicio, con cadáveres acumulados en fosas comunes y reemplazados por nuevos contingentes traídos en trenes. La disciplina estaba a cargo de Hans Kammler, oficial de las SS, que impuso un régimen de violencia sistemática. Los castigos colectivos eran aplicados por supuestos actos de sabotaje o pausas no autorizadas. Los prisioneros eran golpeados, ejecutados o atacados por perros adiestrados frente a los demás detenidos como método de intimidación.
Durante los meses de mayor actividad, murieron más de 8.000 trabajadores, víctimas de agotamiento, enfermedades, hambre, accidentes y ejecuciones. A pesar de estas condiciones, las obras lograron avanzar. En Ebensi se excavaron alrededor de 7 kilómetros de túneles, con cámaras de gran altura destinadas al ensamblaje de componentes del proyectado cohete A-10. También se instalaron talleres mecánicos, depósitos de combustible y espacios para maquinaria de precisión. No obstante, el desarrollo técnico comenzó a verse comprometido por la falta de recursos energéticos. Desde mayo de 1944, la ofensiva aérea aliada se concentró en refinerías y plantas de combustible sintético. La producción alemana de carburantes líquidos cayó en más de un 90%, afectando tanques, aviones y submarinos. Albert Speer informó a Hitler que sostener un programa de cohetes que requería grandes volúmenes de alcohol y oxígeno líquido resultaba imposible. El alto mando decidió reconvertir Ebensi para fabricar combustible sintético en lugar de misiles intercontinentales. El proyecto A9 y A10 quedó oficialmente suspendido, aunque algunos ingenieros mantuvieron estudios teóricos. Los planos conservados muestran un cohete de más de 40 metros, con una primera etapa que actuaría como propulsor desechable y una segunda con alas delta para planear hacia el objetivo. Sin embargo, la precisión de impacto era mínima, ya que los sistemas de guía dependían de tecnologías aún inexistentes como giroscopios avanzados y navegación inercial fiable. La experiencia con el B-2, en cambio, sí alcanzó la fase operativa. Entre septiembre de 1944 y marzo de 1945, se lanzaron cerca de 3.000 proyectiles contra Inglaterra, Bélgica y Francia. Aunque causaron destrucción considerable y un fuerte efecto psicológico, su impacto militar fue limitado por la baja precisión y el elevado costo de producción. Tras la guerra, los especialistas del programa tuvieron destinos diversos. Von Braun fue trasladado a Estados Unidos en el marco de la Operación Paperclip junto a más de un centenar de colaboradores, primero integrados al ejército en Huntsville, Alabama. Más tarde se incorporaron a la NASA, donde Von Braun fue arquitecto principal del Saturno V, el cohete que llevó astronautas a la Luna. Dornberger también emigró a Estados Unidos para trabajar en la industria aeroespacial. Otros técnicos fueron capturados por los soviéticos y trasladados a su territorio para impulsar el programa de misiles intercontinentales de la Unión Soviética. El conocimiento acumulado en Peenemünde y Ebensi se dividió entre las potencias vencedoras, convirtiéndose en la base de la futura carrera espacial. Fantasías suicidas. Los kamikazes del Reich. En los últimos meses de 1944, la Luftwaffe atravesaba una crisis que había reducido drásticamente su capacidad operativa. La industria alemana, sometida a bombardeos constantes, ya no podía sostener la producción en masa de aviones de combate. La escasez de combustible limitaba incluso las misiones defensivas, obligando a mantener en tierra gran parte de los aparatos. En este escenario de agotamiento material surgieron proyectos que reflejaban tanto la precariedad de recursos como la radicalización de las tácticas concebidas para prolongar la resistencia. Kurt Tank, responsable del Focke-Wulf 191 de los ingenieros más reconocidos del Reich, comenzó a colaborar con Daimler-Benz en propuestas de bombarderos que no requerían retorno a base. La idea consistía en aeronaves ligeras, impulsadas por motores de reacción, capaces de transportar cargas explosivas hasta objetivos distantes como Nueva York. Los pilotos intentarían eyectarse en paracaídas poco antes del impacto, eliminando la necesidad de reservar combustible para el regreso y aumentando así la capacidad ofensiva. El planteamiento invertía la lógica tradicional de la aviación militar, donde la preservación del piloto constituía un factor esencial. En enero de 1945, Fritz Nallinger, jefe de desarrollo de Daimler-Benz, presentó esquemas detallados ante oficiales de Hermann Göring. Los diseños retomaban el principio del piggyback, ya explorado en el proyecto Mistel, donde un avión de combate se acoplaba a un bombardero cargado de explosivos. En esta nueva variante, un aparato de gran tamaño serviría como plataforma para transportar otro más pequeño, que sería liberado en las proximidades del objetivo para continuar como proyectil tripulado. El control humano hasta el momento final garantizaba mayor precisión en el impacto.
La viabilidad de estas propuestas se apoyaba en la formación de una unidad especial denominada Selbstopfer, traducida como sacrificio voluntario. Esta agrupación buscaba reclutar pilotos dispuestos a ejecutar ataques sin expectativas reales de supervivencia. Documentos alemanes registran que se recibieron centenares de solicitudes, principalmente de jóvenes aviadores sometidos a intensa propaganda o marcados por pérdidas familiares a causa de los bombardeos aliados. La propaganda interna presentaba estas misiones como la máxima expresión de entrega al Führer y a la patria. Se difundían mensajes que exaltaban la disposición al sacrificio y que buscaban legitimar el ataque suicida como táctica aceptable, inspirándose en los ejemplos japoneses en el Pacífico. En la primavera de 1945, con el Ejército Rojo aproximándose a Berlín y las fuerzas occidentales cruzando el Rin, algunos voluntarios fueron enviados contra objetivos inmediatos. Entre sus misiones figuraba la destrucción de puentes sobre el río Oder para frenar el avance soviético. Los resultados fueron limitados. Los puentes dañados eran reparados rápidamente por ingenieros enemigos, mientras que las pérdidas humanas entre los pilotos eran totales. La táctica, aunque implementada en varias ocasiones, no tuvo impacto estratégico y evidenció la desesperación de un mando sin alternativas viables. Mientras estos experimentos se llevaban a cabo en el frente, en la Cancillería del Reich persistían las obsesiones de Hitler con ataques de gran escala contra Estados Unidos. Según el testimonio posterior de Albert Speer, Hitler exigía ver repetidamente películas con escenas de ciudades incendiadas. Londres bajo bombardeo, Varsovia en llamas, convoyes explotando en el Atlántico. Durante estas sesiones describía con detalle cómo imaginaba un ataque contra Nueva York, relatando la caída de los rascacielos envueltos en fuego y el reflejo de las llamas sobre el océano. Estas visiones estaban directamente ligadas a los proyectos inconclusos del America Bomber y del cohete intercontinental A9-A10. Aunque ambos programas habían sido cancelados por falta de recursos, Hitler continuaba refiriéndose a ellos como armas que en un futuro cambiarían el rumbo de la guerra. Incluso en los últimos días, en el búnker de Berlín, hablaba de medios revolucionarios que alterarían el equilibrio militar. Las sesiones de proyección se convirtieron en una rutina obsesiva. Speer relató cómo Hitler encontraba una satisfacción visible en la contemplación de destrucción urbana, contraste absoluto con la realidad de un Reich en ruinas bajo bombardeos constantes. La contradicción entre sus fantasías de arrasar Nueva York y la incapacidad de defender Berlín reflejaba la distancia creciente entre aspiraciones y posibilidades materiales. Los proyectos de Daimler-Benz y Focke-Wulf para bombarderos suicidas de largo alcance nunca superaron la fase de diseño. Los bombardeos aliados habían destruido la infraestructura necesaria para fabricar motores de reacción potentes, y los materiales ligeros requeridos ya no estaban disponibles. El combustible se destinaba exclusivamente a operaciones defensivas inmediatas. Pese a su inviabilidad práctica, los documentos conservados muestran que los ingenieros desarrollaron soluciones innovadoras. Plantearon fuselajes aerodinámicos para maximizar eficiencia, sistemas de navegación simplificados para vuelos transoceánicos y mecanismos de separación para configuraciones piggyback. Estas ideas no se materializaron en el Reich, pero influirían en proyectos posteriores en las potencias vencedoras. Las misiones suicidas efectivamente realizadas en el frente del Oder demostraron la disposición de algunos pilotos a sacrificarse, pero también la ineficacia de la táctica. Las pérdidas humanas contrastaban con resultados tácticos marginales. En los últimos meses del conflicto, los delirios de proyectar destrucción sobre Nueva York coexistían con la incapacidad de sostener operaciones básicas en Europa, reflejando la desconexión final del régimen entre fantasía y realidad. ¿Podría haber pasado? La invasión imposible y su legado oculto. El análisis de los planes alemanes para atacar Estados Unidos revela una distancia considerable entre las ambiciones estratégicas del régimen y las posibilidades materiales de implementarlas. Los proyectos desarrollados entre 1937 y 1945 abarcaron desde bombarderos transatlánticos hasta cohetes intercontinentales, pero ninguno alcanzó un nivel de factibilidad que permitiera operaciones efectivas contra territorio estadounidense.
Las limitaciones logísticas constituyeron el obstáculo fundamental. Alemania carecía de la capacidad naval necesaria para garantizar líneas de comunicación seguras a través del Atlántico. El Plan Z, concebido para crear una flota oceánica comparable a la británica, había quedado abandonado cuando comenzaron las hostilidades en favor de una estrategia submarina que podía hostigar convoyes pero no sostener invasiones o proyección de fuerza prolongada. Los submarinos alemanes demostraron su eficacia inicial contra la marina mercante aliada, pero también expusieron las vulnerabilidades de las líneas de abastecimiento alemanas. A medida que los aliados perfeccionaron técnicas de detección, sistemas de escolta y cargas de profundidad, los U-Boote perdieron progresivamente su ventaja operativa. La operación Paukenschlag mostró que era posible llevar la guerra hasta las costas estadounidenses, pero no mantener una presencia ofensiva sostenida. En el ámbito aéreo, los prototipos del America Bomber enfrentaron problemas técnicos insuperables con la tecnología disponible. El Me-264, el Ju-390 y otros diseños nunca resolvieron satisfactoriamente la ecuación básica de alcance versus carga útil. Los vuelos de más de 11.000 kilómetros requerían cantidades de combustible que reducían drásticamente el armamento transportable, mientras que las soluciones propuestas como reabastecimiento aéreo o apoyo submarino presentaban riesgos operativos excesivos. Los experimentos con configuraciones piggyback y aviones suicidas reflejaban la desesperación de buscar alternativas cuando las soluciones convencionales habían fracasado. Aunque algunos voluntarios alemanes ejecutaron misiones de sacrificio contra objetivos tácticos en el frente oriental, la extensión de estas tácticas hacia blancos transoceánicos requería capacidades industriales y logísticas que Alemania ya no poseía en los últimos años de guerra. El programa de cohetes intercontinentales representó la aproximación más avanzada técnicamente, pero también la más alejada de la realidad operativa. El V-2 demostró que Alemania podía desarrollar misiles balísticos funcionales, pero el diseño A9-A10 exigía una infraestructura industrial y energética que superaba ampliamente los recursos disponibles. La construcción de túneles como los de Ebensee avanzó a un costo humano elevado, pero no logró materializar la producción en serie necesaria. La ventaja decisiva de Estados Unidos residía en la combinación de capacidad industrial, control naval y desarrollo tecnológico. La producción manufacturera estadounidense superaba masivamente a la alemana. En 1944, Estados Unidos fabricó más de 96.000 aviones, mientras Alemania apenas alcanzó 40.000, muchos de los cuales fueron destruidos rápidamente en combate. La supremacía naval aliada en el Atlántico cerró cualquier posibilidad de que unidades alemanas se acercaran a las costas americanas con intenciones ofensivas duraderas. El desarrollo del proyecto Manhattan introdujo un factor que Alemania nunca logró igualar. Cuando Estados Unidos probó exitosamente la bomba atómica en julio de 1945, la distancia entre los planes alemanes y la capacidad real aliada se volvió definitiva. Incluso si Alemania hubiera conseguido desarrollar bombarderos intercontinentales operativos, carecía de armas de destrucción masiva que garantizaran efectos estratégicos decisivos. Los destinos de los principales ingenieros involucrados en estos proyectos ilustran cómo el conocimiento técnico desarrollado durante la guerra se dispersó entre las potencias vencedoras. Werner von Braun fue trasladado a Estados Unidos junto con más de 100 colaboradores mediante la operación Paperclip. Integrado inicialmente al programa de misiles del ejército en Huntsville, Alabama, posteriormente dirigió el desarrollo del cohete Saturno V que transportó astronautas estadounidenses a la Luna en 1969. Walter Dornberger también emigró a Estados Unidos, donde trabajó en el desarrollo de misiles intercontinentales para la industria aeroespacial. Su experiencia con cohetes de largo alcance contribuyó directamente a los programas militares estadounidenses durante la Guerra Fría. Otros especialistas alemanes fueron capturados por fuerzas soviéticas y trasladados a la Unión Soviética, donde participaron en el desarrollo del programa espacial y de misiles de ese país. En Alemania Occidental, figuras como Willy Messerschmitt continuaron trabajando en la industria aeronáutica después de períodos de prohibición inicial.
Aunque su empresa no pudo fabricar aviones durante los primeros años de posguerra, retomó la producción en los años 50 y desarrolló nuevos modelos que incorporaban lecciones aprendidas durante los proyectos bélicos. Kurt Tank emigró a Argentina, donde colaboró con el gobierno de Juan Domingo Perón en el desarrollo de aviones a reacción como el Pulky II. Fritz Nallinger permaneció en la industria automotriz alemana y llegó a formar parte de la junta directiva de Daimler-Benz en la República Federal. Su trabajo en motores de alta potencia durante la guerra influyó en desarrollos posteriores tanto en aviación como en automovilismo. Fue distinguido con la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1954. El legado más significativo de estos proyectos alemanes fue su transformación en la tecnología que definió la confrontación entre superpotencias durante la Guerra Fría. La competencia por el control del espacio entre Estados Unidos y la Unión Soviética se alimentó en gran medida del conocimiento acumulado por ingenieros alemanes durante el Tercer Reich. Los conceptos desarrollados para el America Raquette proporcionaron fundamentos técnicos para los misiles intercontinentales que posteriormente portarían cabezas nucleares. Los planos del A-9A-10 guardaban similitudes conceptuales evidentes con los cohetes intercontinentales desarrollados en las décadas siguientes. La idea de un proyectil capaz de cruzar océanos y alcanzar otro continente pasó de ser una aspiración alemana a convertirse en realidad operativa durante los años 50 y 60. El Saturno V, con sus 110 metros de altura, puede considerarse descendiente directo de aquellos diseños concebidos originalmente para bombardear Nueva York. Sin embargo, la diferencia fundamental residía en el contexto y propósito de estos desarrollos. Mientras los planes alemanes habían nacido en un marco de guerra total y exterminio racial, la posguerra los recicló como símbolos de progreso tecnológico y exploración pacífica del espacio. La misma tecnología que Hitler había imaginado para destruir ciudades estadounidenses se transformó en el vehículo que llevó seres humanos a la Luna. La transición de la guerra a la exploración espacial ilustra cómo las innovaciones técnicas pueden trascender sus orígenes para servir propósitos completamente diferentes. Los ingenieros que habían trabajado en proyectos destructivos durante la guerra aplicaron sus conocimientos a objetivos científicos y de prestigio nacional durante la paz. Esta transformación no eliminó las cuestiones éticas sobre el uso de conocimiento desarrollado mediante trabajo forzado y sufrimiento masivo. La pregunta sobre si Alemania podría haber atacado exitosamente Estados Unidos encuentra respuesta en el análisis de capacidades versus aspiraciones. Los proyectos existían en el papel y algunos avanzaron hasta prototipos funcionales, pero la brecha entre diseño teórico y implementación operativa resultó insalvable, dadas las limitaciones de recursos, tiempo y desarrollo tecnológico disponibles durante la guerra.